Bienvenidos sean, amantes del terror. En esta ocasión, les traemos la segunda parte de la historia de Random Appalachian 468. Aléjense de Turpin Road. Debo admitir, pensé que sería difícil para mí revivir la terrible noche que cambió mi vida para siempre. Pero luego de haber publicado la primera parte, me di cuenta de cuán equivocada estaba. Esto no es difícil, es insoportablemente doloroso. Los recuerdos me duelen, marchitan mis emociones y me desgarran el alma. Y de todos modos sé que tengo que continuar para poder darle algún tipo de cierre a esto. El mundo debe saber qué sucedió. Mark y yo caminamos por casi 10 minutos antes de que una figura alta y voluminosa emergiera de la negrura. Al principio me estremecí, pensando que se trataba de la criatura, pero Mark le apuntó con su linterna para revelar un oxidado contenedor, del tipo que se utilizaba décadas antes en las torres de perforación en nuestra área rural. Este parecía estar abandonado, y cuando Mark trepó los desvencijados escalones de metal para abrir de un tirón la tapa superior, confirmó mis sospechas. Anda, es más seco dentro. Él iluminó con el rayo rojo de su linterna los árboles cercanos, como si estuviese revisando si alguien nos seguía. Metí mi pie dentro del tanque y encontré otra escalera oculta justo por debajo del anillo de la escotilla. Mark bajó la escalera detrás de mí y cerró de golpe la escotilla, deslizando un grueso tubo de metal a manera de cerrojo. El suave clic de un encendedor siseó por la oscuridad y la habitación se llenó de su reconfortante luz amarilla. Del otro lado de la escalera, una agrietada lámpara de queroseno se encontraba sobre una polvorienta mesa plegable, la pequeña llama dorada dentro de su orbe de cristal. Bajo mis pies, el suelo se encontraba cubierto en partes con tarimas de madera rotas, con la base del contenedor de petróleo aún cubierta con un brillo congelado de grasa por debajo de ellas. El aire olía a madera podrida, petróleo crudo y moho, con el sordo staccato de la lluvia resonando sin cesar en el exterior de nuestra pequeña fortaleza de acero. Rejillas y varias cajas de cartón se apilaban contra los muros curvos del tanque de petróleo, y contra un lado yacía un catre desgarrado, con algunas pocas mantas dispuestas sobre él. En el catre pude ver una mochila gris, aparentemente nueva, una bolsa de tela verde y una mochila de gimnasio de nylon rojo. Mark apagó su linterna y la dejó sobre la mesa. Ahora que podía verlo bien, se veía aún peor. Sus ropas desgarradas en varios lugares, las 2 botas cubiertas de barro, una media docena de grasosas huellas de manos cubrían las mangas de su chaqueta. Y algo me dijo que no eran las huellas de sus manos. Llevaba una gastada escopeta de calibre 12 colgada al hombro, otra linterna atada con cinta adhesiva a la empuñadura de madera delantera, y un viejo bate de madera colgaba desde un cabestrillo improvisado en su espalda, su madera cubierta por más de la extraña sustancia de su abrigo. Se volvió hacia mí, y los ojos de Mark se posaron sobre mi patética apariencia. ¿Estás bien? ¿Cómo se supone que le conteste eso? En cierta forma, me sentía adormecida, demasiado estremecida por lo que acababa de pasar como para pensar siquiera. Pero sabía que si mi padre hubiera estado aquí, habría querido que fuera valiente, y no podía permitir que mis nervios sacaran lo peor de mí en este momento.
Estoy bien, creo. Solo tengo frío. Mark envolvió su abrigo sobre mis hombros y deslizó una mano bajo mi barbilla para revisar mi cara. Bueno, parece que tuviste suerte. Te salpicaron mucho, pero no parece que la marioneta te haya encajado las garras. Fruncí el ceño mientras me dirigía al catre para que me sentara. ¿Marioneta? Ajá. La expresión de Mark se oscureció de alguna manera y él hurgó en su mochila para tomar un pequeño paquete de toallitas húmedas. Son esas cosas que parecen personas. Les decimos marionetas porque el grande las utiliza como perros de caza para rastrearte. ¿Qué demonios? Mi mirada debió haberlo perturbado, porque Mark suspiró y cuidadosamente limpió mi rostro con una toallita húmeda. Es una larga historia. Te dije que no entraras, Maddie. ¿Por qué no me escuchaste? Indignada, crucé mis brazos sobre mi camisa empapada. Lo intenté. Un montón de postes cayeron y bloquearon el camino. Entonces, Kendra apareció de la nada y esa cosa se la llevó. ¿Y tú simplemente corriste tras ella? Apreté los ojos, molesta ante su tono crítico y por lo mucho que me recordaba los múltiples regaños de mi padre sobre seguridad. Quería salvar a mi amiga. Pero ella nunca estuvo ahí. Mark sostuvo la toallita húmeda para que, bajo la luz de la lámpara, yo pudiera ver qué era lo que me había quitado de la cara. Incluso después de todos los extraños eventos de la noche hasta ahora, había esperado ver algo de sangre rojo oscuro. En su lugar, parpadeé confundida al contemplar la espesa sustancia negra, parecida a un alga, mezclada con lo que se veía como pedazos de astillas de madera. Eso es... Sí. Mark asintió y continuó revisándome como si fuera un médico de su antigua unidad del ejército. Eso fue lo que le salió de la cabeza. No están hechos de carne y hueso como tú y yo. Las marionetas están hechas de podredumbre y madera de El Grande, así que su sangrado es negro, no rojo. Es una forma de saber si son reales o no. Sus dientes estaban hechos de madera, como el resto de su cuerpo. ¿Cómo es eso posible? No entiendo. Aterrada, miré mis palmas, raspadas, sangrantes y llenas de lodo. Y recordé cómo la piel de Kendra se sentía dura contra mis puños. Ella se veía tan real. Mark me entregó una pequeña toalla marrón para así poder secar mis extremidades, casi congeladas. Así lucen todos. ¿Estaba Kendra contigo? ¿La Kendra de verdad? No. Revisé mi cuerpo con las manos, agradecida de sentir algo del calor volver a mis dedos. Solo la miré y nunca dijo una sola palabra. Los eventos cobraron sentido dentro de mi mente, encajando como piezas de rompecabezas, todos a la vez, y yo me enderecé. Kendra no había dicho una sola palabra, solo dio un grito, uno que cualquier chica aterrada podría haber hecho, y uno que fácilmente pudo haber sido replicado sin riesgo de ser descubierto. Ella no había corrido hasta mi auto ante mi invitación, como cualquier persona normal lo haría. Ella no me llamó por mi nombre, porque esa cosa no era Kendra. Mark se percató de mi petrificado resuello y sus ojos giraron para observar la escotilla de arriba, como si quisiera revisar en caso de que alguien estuviera escuchando. Ella era un cebo.
destinada a llevarte más adentro antes de activar su trampa. El grande modela todas las marionetas para que parezcan personas de la vida real. Utiliza todo lo que ve o atrapa. De algún modo pudo saber cómo se veía Kendra y la fabricó para engañarte. La foto de mi teléfono. Pudo verla desde los árboles. Otro siniestro pensamiento corrió por mi mente. A medida que veía a Mark arrodillarse frente a mí para inspeccionar mis pantorrillas cubiertas de moretones. Kendra se veía tan real. Mark se veía real ahora. Real y sorprendentemente calmado. Entonces, ¿qué estás haciendo tú aquí? Intenté no mirarlo, aterrada de lo que podría ver. Mi trabajo. Mark empujó la escopeta sobre su hombro con el codo, aún concentrado en revisar si estaba herida. Cazar al grande. Encontré otra entrada cerca de Bethesda Ridge y dejé mi equipo aquí antes de salir a explorar en busca de un buen sitio para emboscarlo. Preparé un pequeño escondite cerca del camino. Entonces vi tu linterna. Al principio pensé que eras una marioneta, pero la otra te derribó, lo cual terminó por salvarte de que te sacara los sesos con el bate. Esto demuestra que nunca sabes si alguien es de verdad hasta que los tienes cerca. Me acomodé en el catre desplazándome hacia atrás. Tenía la garganta seca. ¿De qué otra forma puedes saber? Dudando, Mark frunció el ceño, como si recordara algo que prefiriera olvidar. Les preguntas cosas que no pueden responder. Las marionetas imitan todo el conocimiento que se les brinda. Así que si utilizan la voz equivocada o no pueden responder una pregunta muy personal que solo los verdaderos podrían saber, entonces no son reales. Por lo general, las marionetas son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta. Y una vez que lo hacen, primero van por tus ojos. Sus dos iris oscuros conectaron con los míos, y el aire se atoró dentro de mis pulmones. Había conocimiento en esos ojos, y él había esperado mi reacción, con una paciencia repleta de tensión. Mark sabía que yo sabía, o mejor dicho, que no estaba segura si él, de hecho, era una de esas pesadillas caminantes disfrazada como mi amigo. Todo lo que podía hacer ahora era preguntar y esperar que sus ojos giraran dentro de su cabeza y que sus dientes se convirtieran en estacas de madera. No puedo darle la espalda hasta estar segura. Entonces hice un puño por dentro del abrigo que él había puesto sobre mis hombros, lista para golpearle la cara en el momento en que Mark se abalanzara sobre mí. ¿Cuál es mi color favorito? Truenos rugieron afuera, el viento aulló, los árboles crujieron. Ninguno de los dos movimos un músculo, ambos mirando fijamente al otro. Los ojos de Mark inspeccionaron mi rostro y yo apreté el puño con mayor fuerza, lista para golpear con toda mi fuerza. Turquesa. Él habló como si las palabras fueran miel en sus labios y dejó salir una cariñosa, encantadora sonrisa. Como el collar que tu abuela te dio cuando cumpliste 15 años. ¿Ahora vas a romperme la nariz, Maddie? Gracias a Dios por esas largas charlas. Mi cara hirvió con el calor de la vergüenza y aflojé mi puño para frotar vergonzosamente mi pantorrilla de moretones negro y azul. Perdona, yo solo tenía que estar segura.
no te disculpes. Mark se sonrojó y tiró la toallita húmeda en una abertura entre las tarimas del suelo. Odié tener que amenazarte con el cuchillo de esa manera, pero no tenía opción. Como dijiste, es mejor estar seguro. Ya lo suficientemente aliviada como para empezar a sentir curiosidad, me atreví a acomodarme mejor entre las sábanas y dejé mi mente trabajar. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué están esas cosas ahí afuera? Levantó sus pies y apuntó a la bolsa de tela verde a mi lado en el catre. Vístete y te lo explicaré. Todo lo que hay aquí debería estar seco, pero tal vez tengas que usar algo de ropa desigual. Después de todo, no somos precisamente de la misma talla. Como ya nos dimos cuenta. La última parte vino con esa característica sonrisa dientona de Mark, que me hizo sonrojar, y cruzó al otro lado de la amontonada habitación para darme la espalda. Me dejé puesto mi brasier y mi ropa interior, con Mark a menos de 2 metros de distancia, y con mi cerebro aún aturdido no estaba segura de nuestra amistad. Su camiseta de repuesto me quedaba algo grande, y me puse una sudadera de franela con capucha por encima, para evitar escuchar en mi cabeza el terco reproche de mi madre sobre qué clase de hombre quería atraer, los buenos o los temporales. Por suerte, los pantalones extra de camuflaje y forro polar de la bolsa eran lo suficientemente grandes como para que no parecieran pintados sobre mí, aunque dudo que fueran lo suficientemente holgados como para pasar su inspección. A pesar de que no era ropa de mi talla, se sentía muy bien volver a estar tibia y con ropas secas, a pesar de oler a la rústica colonia de Mark, algo que me hacía sentir nerviosa y tímida al mismo tiempo. Por el amor de Dios, solo son ropas, sácatelo de la cabeza, este no es el lugar ni la hora para dejarte caer. Mientras me apresuraba a vestirme, Mark permanecía de pie con ambas manos en los bolsillos, mirando a la pared. El año pasado, Randy me llevó a la estación de halconería durante una noche de tormenta y me advirtió sobre Towerpin Road. Por supuesto, no le creí, y cuando lo divisé en mi 5ª semana, como todo un idiota, me metí. Afortunadamente para mí, él sabía que yo era curioso y vino a buscarme. Supongo que ha estado aquí desde los 80s, cuando la tierra se le fue otorgada al parque por parte de la compañía minera de carbón a quien le pertenecía antes. Nadie sabe de dónde vino o cómo es que llegó aquí, pero... bueno, aquí está. ¿Cómo es que ustedes no le contaron a nadie más? Me puse un par nuevo de medias de lana y agité los dedos placenteramente al percibir cuán suaves se sentían en mis fríos pies. Ya sabes, poner señales, bloquear caminos. No es tan fácil. Mark no se arriesgó a girarse para ver si ya estaba lista, pero en su lugar picó con la uña de su dedo algo de la pintura que había en el muro. Me había olvidado de cuán caballeroso podía ser, y me hizo al mismo tiempo sonreír y hacer una mueca de dolor. No es un camino normal, Maddie. No es una ruta que simplemente puedas encontrar cuando quieras. Es, como dijo Randy, es como una puerta entre nuestra realidad y algo más. Una intersección. Creo que así lo llamó. De algún modo, ciertas tormentas poderosas pueden activarlo y abren el camino. Quien sea o cualquier cosa que entra ahí, se pierde dentro del laberinto y, por lo general, termina siendo el almuerzo de alguna de las alimañas de ahí. Por lo que me dijo, el grande se lleva a mucha gente. Me estremecí y recordé cómo la enorme figura gris se tambaleaba por los árboles con sus rugidos como los de una ballena. ¿Qué se supone que son?
Mark se quedó quieto por un momento y escarbó el improvisado piso de madera con la suela de su bota. Nadie sabe. Randy cree que son aliens, pero yo no me lo trago. Hay toda clase de cosas olvidadas aquí. Autos, camiones, ropa, equipo. Todo sin rastro alguno de sus propietarios. Creo que el grande los cambia. Los transforma en marionetas para usar de carnada y así poder atraer a más gente. Pero hay más cosas aquí que solo ellos. He visto ciervos sin piel en sus cráneos, osos con armaduras hechas de huesos y flores que pueden disparar dardos venenosos. Todos ellos podrían hacerte trizas en cuestión de segundos, y si no logras salir antes del amanecer, terminarás siendo otro más de ellos. Eso fue lo que le pasó al tipo que construyó este basurero. ¿Cómo sabes? Pasé saliva con dificultad y terminé de atar uno de los sucios tenis. Ante esto, Mark finalmente decidió arriesgarse a echar un vistazo en mi dirección y se sonrojó como un tomate al verme completamente vestida. Nuestros ojos se conectaron y un estremecimiento corrió por mi espalda. No frío, sino tibio, cosquillante y placentero. La verdad, sí que tiene bonitos ojos, como un chocolate. ¡Ay, por Dios, Madison, compórtate! Aterrada de mi propia lucha interna, dejé caer la vista hacia mis tenis e hice como si quisiera atar el que me faltaba. Mark volvió la cabeza hacia una solitaria silla vacía cerca de la mesa desvencijada. Randy encontró lo que quedó de él justo ahí, con una pistola en su mano y una bala en su cabeza. Su parte superior seguía siendo humana, pero de la cintura para abajo. Bueno, solo digamos que seguramente tenía tanto dolor que ni siquiera sintió el disparo. Supongo que quería irse en sus propios términos. Yuck. Determinada en distraerme, contemplé la silla, agradecida de que Mark me hubiera sentado en el catre en lugar de ahí. Por lo que entiendo, no vamos a poder quedarnos aquí a esperar a que pase la tormenta, ¿verdad? La sonrisa aprobatoria de Mark lo hizo verse más como mi torpe amigo y menos como un agobiado anciano en el cuerpo de un joven. Precisamente, este sitio por lo general se abre durante la noche y para el amanecer se ha vuelto a desvanecer. No puedes simplemente seguir el camino de regreso, no funciona así. Tenemos que encontrar la salida antes de que salga el sol sin ser atrapados o asesinados. Esa es la parte fácil. ¿Cuál es la parte difícil? Me puse de pie y eché mi cabeza hacia atrás para intentar sacarme las ramas de mis enmarañadas trenzas castañas. El rostro de Mark perdió color y jugueteó con el extensible negro de goma de su reloj de pulsera, como si pensara profundamente. Deja que yo me preocupe por eso, ¿de acuerdo? Tú solo concéntrate en mantener los ojos abiertos por cualquier cosa allá afuera que no sea uno de nosotros. Evitó mi mirada esta vez, y algo sobre eso me hizo sentirme enferma en lo profundo. Mark había hecho eso en el estacionamiento. Me ocultó la verdad para protegerme de una pesadilla que ni siquiera podría empezar a imaginar. Resentí el ser tratada como una muñequita de porcelana que no podía manejar la realidad. Pero al mismo tiempo, parte de mí estaba demasiado asustada como para preguntar. Todo mi mundo se había volteado de cabeza en menos de una hora, y todo lo que quería hacer era irme a mi casa. Si eso significaba que Mark nunca me contara la historia completa de este horrible lugar,
tal vez no sería tan mal trato. Definitivamente nunca volveré a quedarme después del anochecer. Toma. Ordenando varios objetos entre la mochila gris y la bolsa de tela verde, Mark me entregó una lámpara para la cabeza con un poco de plástico rojo de celofán pegado encima del foco y una pequeña linterna sin este. La luz blanca es en caso de que nos ataquen, para disparar. La luz roja es para ver cuando intentemos ser sigilosos. Énfasis en intentemos. ¿No pueden verla? Eché un vistazo a la lámpara para la cabeza, dudando. Cargó otro cartucho de plástico verde para escopeta en el receptor de su calibre 12. No tan fácilmente. La luz roja es más difícil de ver en la oscuridad. E incluso estas cosas no son tan buenas. Mis dedos se atoraron en un nudo de cabello y contuve un exabrupto ante mi torpeza. A ver, permíteme. Mark bajó su arma y desde las profundidades de su mochila extrajo un cepillo para pelo color rosa. Petrificada, abrí mi boca para protestar, pero él se colocó detrás de mí, enlazó sus dedos en mi cabello e intentó desatar cada andrajoso nudo con una paciencia inesperada. Algo sobre su tacto, tan ligero y cuidadoso, me hizo sentir cómo fluía una adorable tibieza desde mi cabeza a mis pies, y me olvidé de lo que sea que iba a decir para detenerlo. Cepillada tras cepillada, de forma experta, Mark pasó el cepillo por mi cabello, sus cerdas masajeando mi cabeza, y respiré un lento y profundo suspiro de alegría. ¡Wow! No te estoy jalando mucho, ¿verdad? Preguntó, tan casual como si me estuviera ofreciendo azúcar para el café. No, susurré, contenta de estar viendo en dirección opuesta, para que así Mark no pudiera verme sonrojar en una placentera confusión. De hecho, lo estás haciendo bastante bien. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Mark rió. Suave, sedoso afecto en su voz. Claire, le encanta cuando cepillo su cabello. Este es de sus cepillos preferidos. Siempre se vuelve algo torpe y somnolienta. Me parece muy lindo, a pesar de que ella diga que no lo es. Suena tan feliz, como si estuviese sonriendo con sus palabras. Algo de calidez dentro de mí se disipó y cerré los ojos ante la enfermiza sensación que retorciéndose tomó su lugar. Este era un privilegio reservado para alguien más, alguien que a diferencia de mí, había elegido amar a este hombre cuando tuvo la oportunidad y por lo tanto se había ganado su adoración. En lo profundo de mi corazón sabía que no debería estar ahí. No debería disfrutar que Mark cepillara mi cabello y no debería sentirme tan culpable por alguien a quien solo veía como amigo. Con el recuerdo de mi propia decisión en mente, presioné mis manos sobre mi estómago para contener ahí mismo la opresiva sensación y, secretamente, me odié a mí misma por cuánto deseaba que continuara. Felicidades, por cierto. Yo nunca pude darme el tiempo de... No te preocupes, Maddie. Aún así, lo aprecio. Sus palabras no demostraban ninguna herida o dolor, sino que mantenían una amabilidad que solo hizo que la culpa fuera más difícil de soportar. Mark acomodó mi cabello en una trenza bastante decente y pasó su palma por encima cuando había terminado, de una forma tal que hizo mi pulso agitarse. Me volví para encararlo y nos miramos el uno al otro sin decir palabras. La lluvia golpeando en el tanque de petróleo como ruido de fondo.
mientras el viento gruñía furioso e impotente contra nuestro oxidado santuario. No lo digas, no lo digas, no lo digas. ¿Me odias? Dejé salir las palabras, demasiado tarde para detenerme a mí misma. Sus ojos se abrieron y mi cerebro casi explota con pánico y humillación. ¿Qué? Mark inclinó la cabeza a un lado, con una mirada de confusión y preocupación en sus ojos cafés. No, Maddie. ¿Qué motivo tendría yo para odiarte? Mis pulmones parecían constreñirse y yo aparté mis ojos lejos de los suyos para ahogar una respiración ansiosa. Porque te dije que no. De nuevo, un silencio cubrió el aire y yo aguardé por una fría respuesta, una lastimada sonrisa, un triste regaño por mencionar el temido pasado. ¿Cómo podría ser tan egoísta? ¿Cómo podía seguir haciendo esto? Herirlo una y otra vez. ¿Qué pasa conmigo? Una mano se posó en la parte superior de mi hombro y me hizo saltar. Levanté la vista para encontrarlo, mirándome fijamente a los ojos, con una sonrisa que levantó algo de dolor en mi pecho. Todo el dolor del mundo vale la pena si te tengo como amiga. Ahora estoy con Claire y somos felices juntos. Eso no habría sucedido si no me hubieras dicho la verdad. Significas más para mí de lo que nunca sabrás. Tan solo quisiera que fuera suficiente. Dentro, en lo profundo, mi corazón sintió dolor y yo asentí, más que nada, para contener las lágrimas. Mark era feliz, era amable, dulce, bueno. Y yo aquí, ¿haciendo qué? ¿Arrepintiéndome? No podría ser. No así, no ahora, no de esta forma. Mark se colocó su mochila y colgó la bolsa roja sobre sus hombros también. Me entregó la bolsa de tela verde y sostuvo una pequeña pistola negra. Ya has disparado un arma antes con tu papá, ¿verdad? Tomé la pistola y sentí su peso en mi mano. Los 9 milímetros grabados con letras stencil en uno de sus lados, sobresaliendo bajo la luz de la linterna. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que fui al campo de tiro con papá? Si mi memoria no me falla, deberían de haber pasado varios meses. Pero también hace meses había sido simplemente amiga de Mark y no cargaba con este desagradable peso de mi culpa secreta cada vez que lo veía. Parecía como si hubiese sido hace una vida. Puedo dispararla. Mi garganta raspó por las secas palabras, pero me abotoné la funda de nylon negra que enfundaba el arma y guardé en mis bolsillos 2 cargadores extra que Mark me entregó. Bien. Mark colocó un largo cuchillo negro con una funda verde en mi cinturón y con un dedo señaló el bate de béisbol sobre su hombro. Pero hagamos el intento de no utilizarlos si podemos. En cuanto hagamos un disparo todo en kilómetros a la redonda sabrá que estamos aquí. Y entonces empieza el juego. Lo mejor que puedes hacer es conseguir un garrote o encajarles algo en la garganta para detener los gritos. En el peor de los casos, conserva tu munición y corre como el diablo. Tú no saliste corriendo. Intenté hacer una tímida sonrisa, pero salió algo así como una vergonzosa mueca de labios apretados al recordar el golpe de su bate Louisville Slugger que había salvado mi vida. Los írises café chocolate perforaron los míos y una caballerosa sonrisa cursó su rostro, a pesar del frío, de la oscuridad y de la horrible situación. No lo hice. Pero ahora quédate cerca. Vamos a encontrar esa salida y regresar al edificio de administración.
Abandonar los sólidos muros del escondite se sintió como ir en contra de la gravedad, pero no pensaba insistir en quedarme aquí sin Mark. Lo seguí de vuelta hacia el denso bosque lluvioso, la capucha de su chaqueta de franela sobre mi cabeza, el rayo de mi lámpara de cabeza temblando sobre el suelo sucio. Extraños gritos hacían eco por los bosques, algunos como el rugido de animales, otros tan macabros como lamentos cuasi humanos, y la tierra temblaba con el estallido de los truenos. Entre los destellos de relámpagos, pude sentir las tenues pisadas del grande en el lodo bajo mis maltratados tenis. Los árboles parecían no tener fin, como si el bosque se hubiera tragado la carretera junto con cualquier otro claro o campos que la luz del día habría podido revelar. Abajo. Mark se detuvo de pronto y yo casi estrello mi cara contra su mochila. Hice lo que me dijo. Me agaché detrás de él, dentro de la hierba alta, y me congelé, moviendo únicamente mis ojos para inspeccionar la oscuridad a nuestro alrededor, intentando con todas mis fuerzas, pero aún así sin poder ver nada. La luz roja era demasiado tenue, la lluvia demasiado fuerte, y yo no me atrevía a hablar, en caso que esto atrajera atención a nosotros. Ahí arriba. Apuntó a los altos pinos que nos rodeaban. ¿Los ves? Mi sangre se convirtió en hielo al instante en que incliné mi cabeza hacia atrás. ¡Oh, Dios! Colgaban de cada rama y se mecían lánguidos como docenas de convictos suspendidos al final del nudo de su verdugo. Había hombres y mujeres, ancianos y niños. Todos colgaban de gruesas y grises lianas que emergían desde atrás de sus cabezas y que se dirigían hacia las copas de los árboles. Sus brumosos ojos blancos estaban abiertos y fijaban una mirada blanca y vacía que los hacía parecer más como marionetas de tamaño real que verdaderos humanos, y sus ropas colgaban como trapos empapados a su alrededor. Son esos... Mark se aferró al seguro de su calibre 12 con precaución y se inclinó más de cerca para susurrarme al oído. Marionetas. Todos los que el Grande ha fabricado para atraer a la gente antes de que llegáramos nosotros. Creo que los guarda aquí para recargarse o algo. ¿Ves las lianas? Son como cables de corriente, pero hechas de materia de plantas. Apretando los ojos, pude apenas distinguir los escasos movimientos de las cuerdas grises, la forma en que pulsaban, como gigantescas placentas podridas, y bombeaban, sabrá Dios qué, dentro de la nuca de las marionetas. Me revolvió el estómago, pero no podía hacer arcadas por la tensión que ataba mi mente. ¡Vámonos! Mark me tomó de la manga y nos arrastramos, avanzando lentamente, con pisadas cuidadosas. Solo mantente agachada y ni siquiera sabrán que estuvimos aquí. ¿Qué? Quería decirle a Mark que esta era la peor idea que se le pudo ocurrir, pero él ya se encontraba a más de 4 metros por delante de mí, y el pensamiento de perderlo en la oscuridad era definitivamente más aterrador que ese bosque maldito. Además, él conocía el terreno mejor que yo, y en esta situación, incluso si él me decía que hiciera gárgaras con crema de cacahuate mientras me paraba de manos, lo haría. Con mis dedos fríos adhiriéndose a la pistola que él me había dado, di suaves pasos detrás de Mark, hacia la horrenda catedral de cuerpos, mientras el viento gritaba entre los pinos. Cada hoja que crujía bajo mis pies, cada rama que se quebraba,
parecía hacer eco como un cañón en mis oídos ansiosos. Las marionetas colgaban a diferentes alturas, algunas tan alto como varios pisos y otras tan cerca que tenía que agacharme para arrastrarme por debajo de sus pies incrustados de tierra. Peleé contra la necesidad de voltear a verlas para estar segura de que sus ojos no me estaban siguiendo y sincronicé cada paso con el que daba Mark, parodiándolo de manera meticulosa. El olor a podredumbre era sobrecogedor y yo nunca había querido vomitar tanto como en ese momento. Aún así, parte de mí se preguntaba cómo sería el ser capturada por una de esas grasosas lianas grises, el sentir su extremo enterrarse en mi nuca, quebrando mi cráneo y sumergiéndose entre los pliegues de mi cerebro. ¿Estaría viva durante todo ese tiempo? ¿Sentiría cada espeluznante brote, cada desgarre y fractura de los tentáculos invasores, hasta convertirme en prisionera de mi propia mente, sin control sobre mi cuerpo? ¿O dejaría de existir en el mismo instante en que me apuñalara el cerebelo, arrojada a un negro olvido, para nunca más volver a ver la luz del día? Una gigantesca pierna gris se desplomó desde las copas de los árboles y yo me lancé fuera de su camino. Pequeños trozos de ramas rotas y húmedas agujas de coníferas dando tumbos a mi alrededor. Mark y yo retrocedimos hacia el húmedo tronco de un árbol cercano y miramos fijamente la enorme figura en un mudo horror. El grande deambuló hasta las marionetas suspendidas, indiferente a lo que yacía a sus pies, casi como si no nos hubiera detectado. No tenía dedos en los pies como un humano, sino extraños nudos retorcidos como las puntas de raíces que emergían de sus pies en todas direcciones. Cada descomunal mano de 4 dedos sin uñas, sino resquebrajados brotes en punta que crecían desde sus dedos y me recordaban las ramas sin hojas de los árboles en invierno. Seguía sin poder ver el rostro de la amenaza colosal. La oscuridad de la noche lluviosa ocultaba como un sudario sus facciones. Aferré una mano sobre mi propia boca para ahogar mi grito. Por favor, que solo sea un mal sueño. Pero las docenas de figuras que se balanceaban al final de las cuerdas no eran un sueño. Sonreían, se retorcían y agitaban los brazos saludándose los unos a los otros, como niños montando una de las atracciones en un parque de diversiones, sus ojos de un blanco lechoso brillando en la oscuridad. Uno a uno, el gigante gris arrancaba a las marionetas individuales que portaba en su atado y las colgaba en los árboles. Las viscosas lianas se agitaban alrededor de sus cuellos y se incrustaban en la parte trasera de sus cráneos de madera. Los ojos de las marionetas se apagaban, las sonrisas se desvanecían y sus pesados miembros colgaban lánguidos, una trastornada guardería de niños descerebrados durmiendo. El grande sostuvo la última marioneta en su gigantesca palma y la picó como si estuviera confundido. Desde el suelo pude ver el conocido montón de pelo café, junto con la medio mutilada cabeza de madera de la marioneta. Graves aullidos de ballena fueron proferidos por el grande, y por alguna razón me recordaron un triste murmullo. Como si la monstruosidad no pudiera entender por qué tal cosa se le había hecho a su creación. Mark golpeó suavemente mi hombro
enviando una cascada de pánico a través de mí antes de darme cuenta que se trataba de él. Y él apuntó al frente, hacia el espeso enramado que había debajo. Vámonos mientras cambia a sus sabuesos. Por encima, el grande dejó salir un bramido de congoja y abrazó la destrozada marioneta hacia su pecho con sus manos enormes. Me agaché detrás de Mark y nos adentramos entre el laberinto de zarzas como conejos huyendo de un lobo, esperando que los truenos rugieran lo suficientemente fuerte como para enmascarar nuestro escape. Aire fresco se encontró con mi cara en el instante en que dimos un paso dentro del camino, y Mark encendió su luz roja nuevamente, respirando un suspiro de alivio. ¿Cómo dar un paseo por el parque? Sonrió hacia mí. A pesar de mi profundo temor, otra sonrisa se formó en mi rostro también. Tal vez un parque de dementes. ¿Viste cómo se comportó con la de Kendra? Es casi como si estuviera molesto. Mark mostró una mirada de odio, una dirigida hacia el bosque estancado de humedad por detrás de nosotros. No está acostumbrado a perder a sus preciosas mascotas. Esa cosa seguramente ha matado a más gente buena de la que tú y yo conocemos. Entre más pronto se le acaben los fenómenos para perseguirnos, mejor. No podría estar más de acuerdo. Pasamos los siguientes 15 minutos trotando por un lado del camino, nuestros ojos abiertos completamente en busca de alguna señal de movimiento. La lluvia parecía tener mente propia y nos empapaba sin misericordia, al mismo tiempo que el viento congelaba todo lo que se humedecía. Mis dientes castañearon y los hombros de Mark se encorvaban temblando repetidamente, lo cual me decía que él también se encontraba cerca de la hipotermia. Esto no podía continuar por mucho más. Sin embargo, el horrendo camino no mostraba señal alguna de terminar, extendiéndose a la oscuridad, sin doblarse o girar. A mi izquierda, algo alto y cuadrado emergió desde las cortinas de gotas de lluvia. Mi corazón dio un vuelco y jalé la parte trasera de la mochila de Mark. Mira, lo ves, ¿verdad? ¿Eso es un edificio? Él se detuvo tambaleando, con fuertes sacudidas estremeciendo su cuerpo, pero alcancé a reconocer el brillo en los ojos de Mark. Ah, gracias a Dios. Temía que no podríamos encontrarlo. Espera, quería sonreír con esperanza, pero mi cara se movía como si estuviese hecha de caucho viejo en la fría lluvia. ¿Es nuestra salida? Mark abrió la boca para hablar, pero a medida que se volteaba hacia mí, sus ya de por sí pálidas mejillas se volvieron completamente blancas. Un graznido silenciado, proveniente de atrás, me hizo helar la sangre. Giré sobre mis talones a tiempo para ver una forma oscura emerger desde las sombras, sus fauces abiertas ampliamente con dientes de madera, un fuerte chirrido perforando el aire desde sus fétidos pulmones. ¿Cuánto tiempo llevaba siguiéndonos la marioneta? No lo sabía, pero ella cerró la distancia tan rápido que mi mano ni siquiera tuvo oportunidad de tomar mi pistola. La escopeta de Mark rugió con fuerza y la marioneta salió volando hacia la zanja de drenaje inundada, sus piernas y brazos pateando en los estertores de la muerte. Como las olas de un lago, el eco del disparo estremeció los árboles, seguido por una perturbadora calma. Mis oídos zumbaban,
pero no tanto como para evitar que escuchara cómo todos los otros sonidos paraban. Mark y yo compartimos una mirada de completo terror, y el mundo entero contuvo el aliento, como si hubiésemos roto alguna regla sagrada, jamás pronunciada. Tal vez el trueno lo haya ocultado. Al instante, el bosque entero que habíamos dejado atrás se encendió con el coro de gritos que estremecían la sangre, e incluso desde la distancia podía distinguir el impacto de cuerpos cayendo desde las ramas hacia el empapado suelo del bosque, solo para arrojarse a sí mismos hacia el enramado a una velocidad vertiginosa. Me había equivocado antes, me di cuenta. La oleada de chirridos se presentó atravesándome con una fría desesperación. No había docenas colgando de los árboles, eran cientos. ¡Corre! Mark me jaló, tirando de la correa de mi bolsa de tela verde sobre mi hombro, pero no tuvo que insistir. Corrí detrás de él por encima del banco al otro lado del camino, nuestros zapatos resbalando con el pasto húmedo. Gritos demenciales provenían de todas direcciones. El azote de las marionetas permeaban los bosques y a sus pies rodaba la grava del camino en golpeteos aleatorios. Estaban por doquier, corriendo desde el bosque, arrastrándose desde las zanjas, dejándose caer desde las ramas, todos enfocando su atención en nuestras tambaleantes luces rojas con maniáticas y amplias sonrisas. Mis costados dolían, la bolsa de tela verde rebotaba sobre mi espalda baja con cada paso y la lluvia se encajaba en mis ojos. Sentía que ambos pulmones estallarían en cualquier momento y mis piernas se sentían cada vez más pesadas con cada segundo que pasaba. La fatiga de estar de pie en la cocina todo el día regresó con furia y yo me di cuenta que no había comido ni bebido nada desde el almuerzo. Mis reservas de energía se agotaban. Nos van a atrapar, no podemos correr por siempre. Papá, mamá, perdón. Un relámpago estalló por el cielo y casi caigo al lado opuesto del banco, la hierba alta dirigiéndose contra mi pecho. Mark me jaló de la capucha de mi abrigo y me hizo ponerme de pie, sus gritos casi ahogados por las furiosas explosiones de la tormenta por encima. ¡Quédate conmigo! ¡Vamos! Entre más nos acercábamos, la enorme frontera externa parecía aclararse, por la forma en cómo se veía esa estructura oscura anidada en medio del pastizal pantanoso. Debería haber sido parte de la producción minera de carbón a inicios de los 60. Un gigantesco edificio de acero y concreto con una alta torre cuadrada que emergía por encima de un grupo de vías de tren cubiertas en maleza. Una gran bodega de láminas metálicas salía desde la base de la torre y se extendía hasta un patio rodeado por una reja entretejida. En una sección, la reja había sido derribada por el paso del tiempo y el óxido, dejando un hueco del tamaño de una camioneta pick-up. Mis piernas estaban casi completamente adormecidas, pero me obligué a cruzar la abertura, los chirridos de las marionetas detrás de mí. La escopeta de Mark resonó una vez más, y yo me giré para ver dónde se encontraba él. Estaba tirado sobre el pasto pisoteado a unos cuantos metros atrás, habiéndose tropezado con un tronco oculto. Mark reaccionó a tiempo para rodar y traer la escopeta para hacerle frente a la marioneta más cercana, arrancándole la cabeza con el disparo. Pero más arremetieron sobre él desde todas direcciones. En cuestión de segundos sería cubierto por ellos. Me detuve. Mis músculos se quejaron temblando y el mundo entero se ralentizó. Mark era mi amigo. Me había salvado la vida. Me había invitado a salir una vez. Me había dicho que era hermosa y me perdonó cuando no pude hacer lo mismo por él. Y aún después de todo eso,
En aquel terrible momento, un pensamiento cruzó mi mente. ¿Y si no regreso por él? El temor se iría, la confusión, la enfermiza ansiedad inducida por pensamientos catastróficos en mi cabeza, se desvanecería si él no estaba ahí para provocarlos. Si Mark no estaba ahí para sonreírme en la forma cálida en que lo hacía, o para decir mi nombre con esa voz gentil que me hacía sentir mariposas en el estómago, ¿podría encontrar una forma de volver por fin a la normalidad? No tendría que soportar escuchar sobre Claire, ver un anillo en el dedo de Mark o recibir las notificaciones en redes sociales de ambos en su luna de miel. No tendría que encarar el futuro incierto sola, sabiendo que todo podría haber sido diferente. Podría evitar todo eso en este instante. Todo lo que tenía que hacer era irme. Mark le disparó a otra marioneta que se acercaba, pero la que venía detrás de esta cerró la distancia antes de que pudiera bombear otro cartucho en la recámara y saltó sobre su torso. Los 40 dientes de madera en sus mandíbulas que se cernían sobre el cuello expuesto de Mark. Y él luchó por contener al fenómeno con la parte trasera de su escopeta. Sus 2 brazos temblaban exhaustos. ¡Maddie! Gritó, la tormenta haciendo su mejor esfuerzo por disipar la voz de Mark. ¡Vete de aquí! Puedo irme, y él ni siquiera estaría molesto conmigo. Él no es egoísta, no como yo. Furia estalló dentro de mí, una profunda sensación de cólera hirviendo dentro de mis venas. Saqué mi pistola, mis 2 manos temblando con el frío de la lluvia, y me tambaleé regresando hacia él. La pistola danzó en mis manos, escupiendo brillantes casquillos de latón hacia la lúgubre noche. Otra marioneta se desplomó hasta el suelo y me dio suficiente espacio para alcanzar la que se cernía en el pecho de Mark. ¡Quítate! Saqué el cuchillo de mi cinturón y lo encajé con tanta fuerza como pude en la nuca de la marioneta. Se movió hacia atrás, pero había podido sujetar el cuello de la criatura y arranqué el cuchillo para encajarlo de nuevo, una y otra vez en la cabeza de madera, mis dedos punzando con el esfuerzo. Astillas y baba negra cubrían mi cara, pero no podía parar. Algo dentro de mí se quebró, y toda la ansiedad y tensión de los meses de culpa y vergüenza hirvieron en odio incontenible. No podría terminar de esta forma, no para Mark ni para mí. No iba a herirlo, no de nuevo, y tampoco dejaría que nada más lo hiciera. Una marioneta descalza enredó sus brazos alrededor de mi cintura, embistiéndome de un salto. La pistola salió volando de mi mano derecha, el cuchillo de mi izquierda y ambos caímos juntos, la suciedad salpicando nuestras extremidades. Y aún así, esta vez no sentí el miedo paralizante. Rodé con la marioneta sobre el pasto y el lodo como un animal salvaje, mordiendo, rasguñando y gritando con hostilidad visceral. Ella intentó morder mi cara, pero encajé mi pulgar hasta el nudillo dentro de su viscoso ojo muerto y empujé a la chica contra el suelo. La escopeta de Mark rugió, volviendo a la vida, y cuando el arma se quedó sin munición, la esgrimió como un garrote, empujando la culata contra las narices de nuestros perseguidores de ojos blancos, uno tras otro. Mi mano había encontrado una roca y la sostuve en lo alto. La martillé con toda mi fuerza, como lo hacía desde el montículo cuando estaba en el equipo de softball. Una vez más, la impacté encajando el trozo de piedra caliza dentro de la colgante cabeza de la marioneta
gritando estridentemente con cada golpe. Mi voz se quebró, mis pulmones llenándose con el aire húmedo y mi pulso rugiendo en mis oídos hasta alcanzar un crescendo sediento de sangre. Un brazo se enredó en mí desde atrás y yo desgarré la gruesa manga del abrigo con mis uñas quebradas, la cabeza inundada con adrenalina. ¡Inténtalo, desgraciado! Espera, soy yo. Mark se arrastró hacia atrás cargándome, su escopeta en la otra mano, a medida que una multitud de marionetas emergían desde el pasto aplastado. Levántate, ya vienen. Mis rodillas temblaban más de lo que recordaba, pero coloqué ambos pies en el suelo y juntos corrimos a toda velocidad por el hueco de la reja, en dirección al edificio principal del patio de carbón. Abrí de golpe una oxidada puerta de metal en la base de la torre de concreto, y tan pronto como la atravesamos, ambos la cerramos con fuerza. Mark tomó una pieza oxidada de un ángulo de hierro que se encontraba cubierta de telarañas en una esquina y atrancó las estrechas manijas de la puerta. Dio un paso atrás al mismo tiempo que un coro de impactos resonaba desde el otro lado. Puños, brazos, pies y cabezas embistiendo la hoja de acero en una cacofonía. No va a aguantar. Caminé buscando frenéticamente por el interior iluminado tenuemente en busca de algo más para usarlo como barricada. Mark, ¿a dónde vamos? Ahí. Él se dirigió hacia un hueco en la pared de concreto, donde un montón de polvorientos peldaños se encontraban empotrados dirigiendo hacia arriba. Hay que subir. Casi lo logramos. Con nuestros pies en los escalones de cemento, Mark y yo avanzamos cada vez más deprisa por la escalera abandonada. Unas pocas ventanas rotas dejaban entrar el viento y la lluvia a intervalos regulares. Las puertas corroídas bloqueadas y docenas de marionetas entrando cual enjambre en la torre, algunos a cuatro patas, con ojos brillantes e infernales graznidos. Todo bajo el marco de mi tenue lámpara de la cabeza, como una pesadilla bañada en rojo sangre y negra tierra, todo en uno. Mis pantorrillas palpitaban y la bolsa sobre mi espalda pesaba medio kilo más con cada escalón. Un relámpago encendió el exterior y mis ojos apreciaron una enorme, delgada figura con el resplandor de la tormenta. Las palabras apenas salieron de mi boca y el piso bajo mis pies se agitó como si hubiese ocurrido un terremoto. Tomado por sorpresa, Mark tropezó y la gigantesca mano gris se introdujo atravesando el muro desde afuera para aplastar el sitio donde él estaba hace apenas unos segundos. La criatura rugió, su perturbador llamado de ballena perforando mis tímpanos y desgarrando mi cráneo. Como lo haría un niño que busca su juguete en la oscuridad, el grande empujó la escalera con dedos torpes. Con cada empujón de la gigantesca mano, el agujero en el muro se hacía más grande y tiraba más y más concreto de la estructura dilapidada. Enormes grietas recorrieron las paredes, cruzaron el techo y el piso, y el edificio tembló desde sus cimientos con un enfermizo crujido. Va a tirar todo esto encima de nosotros. Desarmada y en pánico, me lancé hacia las sombras, con trozos de concreto cayendo a mi alrededor. Gracias por haberte quedado hasta el final. En la descripción encontrarás los enlaces a la historia original y la música utilizada. Recuerda suscribirte para que no te pierdas la conclusión de esta historia. Han escuchado el canal El Fantasma de la Medianoche.
ya pueden descansar en paz.